Bueno, impecable, gracias José. Manuel, gracias también. Te invitamos a pasar a la mesa. Vamos a hacer el cierre de este módulo. No sé si hay alguna pregunta, Pablo, aún a distancia. ¿No? Perfecto. Abrimos el espacio y las preguntas de la sala. Repartimos un micro. Va Emiliano, después Hernán y Freddy. Ya tenemos 3. Adelante, Emiliano. Bueno, creo que esto lo hemos conversado muchísimo con José, este tema, y bueno, me gusta el último punto que pusiste ahí en las consideraciones finales, porque para los que estamos en sistemas de rotación agrícola intensiva, vemos como que la utilización de estos verdeos invernales, digo, van a aportar muchísimo sobre la sostenibilidad de esos sistemas. Pero la pregunta en sí va a esos ajustes agronómicos y de manejo, porque vos en las gráficas pusiste las cajas esas de que los promedios de repente podían estar en 3.500, pero la base de esas productividades eran realmente bajas y significan fracasos en la instalación, en la productividad de esos verdeos. Entonces, en definitiva, queda como que no, como que su aporte es irrelevante e incurrimos en un gasto. Entonces, apuntar a eso como para generar la adopción más masiva de lo que se hace hoy, que realmente es poco, ¿no? Abajo. No, ese es ahí. Hola. Sí, gracias, Emiliano, coincido con tu punto. Yo, entre las cuestiones que generaban curiosidad o preguntas de los costos, no quise traer a eso porque nuestra primera, casi todos fueron experimentos casi que semi-clandestinos, porque no formaban parte de ningún proyecto específicamente, algunos de ellos. Ahora sí tenemos proyecto. En realidad la mayoría de los ensayos que mostramos fueron exploratorios. Era primero entender si teníamos el potencial, si había el potencial, si había capacidad de generar alguna de esas cosas que estábamos buscando o que normalmente estamos habituados que las provean las pasturas. Y la respuesta fue, para nuestra sorpresa, que sí, que hay un potencial importante, por lo menos en 2 de los materiales que estuvimos probando. Y que, bueno, hay que seguir puliendo eso, hay que deshojar un poco más la margarita, y eso pasa por asegurar siembra, sin duda, temprano, y ver cuáles son los ambientes que eventualmente les favorecen más, conociendo las terribles limitaciones que tienen la mayoría de los suelos donde sembramos arroz en el país, por lo menos en el este. Yo creo que en el norte hay muchísimo más capacidad para este tipo de cuestiones, para tratar de beneficiar en ese aspecto. Entiendo que hay más posibilidades atrás de los laboreos de verano, pero la tendencia inmediata en el laboreo de verano va a ser utilizarlo con animales razonable. Y en la soja, que aquí se desarrolla y en el norte hay mucho menos, bueno, ahí hay un desafío bastante mayor. Pero bueno, la idea es ir afinando esos manejos, así como se tienen que afinar en los cultivos, en el propio cultivo de arroz o en lo que acompaña el arroz y en las propias pasturas. Hola. Vuelvo un poco a la pregunta de hoy, pero casi respondiste con lo que le contestaste a Emiliano, pero y creo que esa última parte de manejo me parece que es la clave fundamental de esto, fundamentalmente para los sistemas estos en los que en primera instancia estamos pensando en que no entre la ganadería, o sea, que sea un puente verde real, y para lo cual, sin lugar a dudas, algo tiene que generar claramente, porque incluso a veces hasta en los campos arrendados hay que ver que el primer día que ve el dueño del campo ese trebolar, por casualidad la portera, ¿no? Y por suerte a veces esos tréboles le inflan los ganados, entonces. Pero también en el manejo, digo, porque yo creo que ya lo conversé contigo, pero bueno,
Me pasó con el alejandrino de no matarlo cuando lo quise matar porque las condiciones climáticas no me lo permitieron. Llegué a la siembra con esa última filmación tuya sembrando en verde, ¿no? Porque lo maté el día anterior, y después nunca más pude con la maleza, ¿no? Se me volvió un problema de maleza brutal, que estaba todo metido abajo del trébol alejandrino, y hasta que el trébol terminó de salir, cuando salió, lo que salió eran unos capines con unos macollos enormes que por más que le había aplicado no habían muerto. Entonces, el manejo de todo esto me parece que es fundamental. De acuerdo, Hernán. Yo creo que hay tres partes. La primera nuestra fue entender la respuesta. Para nuestra tranquilidad, los trabajos que lo suficiente, en todos se reportaron diferencias a favor de usarlas versus no usarlas en lo que vino después, que fue el arroz, y me preocupé de poner esos números que fueron del 6%, 5% hasta el 40%, y eso en general, ese efecto benéfico, igual que cuando uno pone una pastura, es cuando más deterioro tiene el suelo o más pobre es ese suelo, ese beneficio es mejor. Pero incluso en los laboreos de verano de praderas hubo un plus respecto a las otras. Y el segundo punto es el que tú mencionas, es el de afinar el manejo, eso es bien tecnológico, pero hay un punto que a veces es el que nos lleva a nosotros después a definir o afinar en una recomendación, que es entender mejor los procesos. El proyecto que les mencionaba tiene un componente fuerte, y por eso participa todo el grupo de manejo, de entender los procesos, particularmente cuando nosotros empezamos a sustituir algunos activos o agroquímicos por cuestiones que entendemos que pueden aportar lo mismo de otra forma. Bueno, ese va a ser nuestro desafío para los próximos 3 años, entre otros. Gracias. Vamos a preguntar. Adelante, Freddy. Sí, a ver, lo primero también en base a estas dos preguntas que hicieron, creo que es importantísimo seguir en esa línea de investigación de la cobertura de invierno. Creo que eso, tanto para las cosas que claramente le dan beneficio, como también lo que planteaba Hernán, bueno, ¿cómo hago para controlar si no puedo manejarlo adecuadamente? Creo que hay mucho para hacer eso, y que esto va de la mano, por cierto, en lo objetivo que tiene hoy el sector de que cada vez seamos más sustentables, más sostenibles, y todas las cuantificaciones de metano, de carbono y eso que viene o que está en marcha ya, ¿no? Pero obviamente que la pregunta va dirigida a los rastrojos, o sea, la siembra sobre el rastrojo. Obviamente que hay razones en el sector, razones por los productores, para hacer algo que sabe que va a producir menos, ¿no? Digo, todos los indicadores, todos los ensayos dicen que si yo hago rastrojo de arroz, voy a producir menos. Pero hay un cuarto, como bien lo decías tú, José, de área en esa situación. Seguramente este año sea más, seguramente estemos superando el 30% para esta nueva zafra. Entonces creo que eso hay que prestar atención. Y yo recuerdo hace muchos años atrás el Quique discutiendo, dice, no, es mentira que produce menos, o algo por el estilo. Lástima que no está el Quique para corregirme, pero decía algo por eso, así. Y nosotros decíamos, no, mirá que no es mentira. Ahora, en este ensayo que hacen ustedes, lo que hay es un arroz continuo. Obviamente que aquí no va la crítica de tener algo que no existe en Uruguay, pero la pregunta es, ¿será que eso, el arroz continuo, no esté encubriendo la posibilidad de hacer un manejo más específico para solo los casos que se repite un año el arroz y no viene de muchos años de arroz, que obviamente que va absorbiendo problemas tras problemas de ese arroz continuo? Porque obviamente que el objetivo que tiene el productor hoy, entiendo yo, es generar un manejo para esa única repetición de arroz. Esporádicamente hay 3 años continuos de arroz, pero nunca más que eso. Lo normal son 2 zafras de arroz. Entonces, quisiera o solicitaría hacerle un poco más foco en esa situación y no tanto en ese arroz continuo que, repito, no existe y ojalá no exista nunca en Uruguay. Yo te contesto una parte y después le dejo a Manuel y eventualmente
a Jesús, que está de moderador, pero capaz que tiene para comentar. Recuerdo, sí, el proyecto que lideró Quique, yo recién había venido a estudiar y mostró que habían un lote de herramientas que sumadas permitían levantar un lote de restricciones que se hacían mención. Entonces, no me acuerdo del valor, pero tengo una slide armada que mostraba los efectos acumulados. De hecho, Jesús y colaboradores, también varios colegas del programa vinculados a manejo, tienen una línea específica, que es la que hicieron alusión hoy, de manejo de rastrojos, ¿verdad? Y ahora te paso. Segundo, en el experimento de rotaciones que haces mención, sí es cierto, tenemos arroz continuo, lo necesitamos porque es nuestra referencia internacional en muchísimos casos y es contra lo cual nos queremos diferenciar, pero hay una secuencia que es 2 años de arroz y 3 años de pastura, que hay un arroz de rastrojo, que el comportamiento productivo es exactamente igual o muy parecido al del arroz continuo. No se ha diferenciado en términos productivos. Sale más barato por un lote de cuestiones. Y más allá de los parámetros y las restricciones que tiene el propio experimento, nos ha llamado a todos la atención, porque el que está estudiando los bichitos es como lo que decía Jesús, hay como un reseteo del sistema por un año de arroz, y muchas de las cosas o las ventajas que tú traías en la mochila, en la cajita de herramientas las pierdes cuando repites arroz arriba de arroz. Y se está viendo en Seba en las enfermedades, en los microorganismos, en Jesús en la dinámica de nitrógeno, en fin. Y bueno, estamos afinando un poco eso porque justamente nos interesa entender mejor esos procesos. Y está bueno, capaz, Manuel, que tú repitas esa sutil diferencia de brecha entre esa situación de arroz continuo o ese rastrojo que también es sobre arroz en situaciones de alta y baja productividad, que lo mencionaste, pero capaz que no quedó claro. Bien. En la misma línea que dijo José, si ustedes cuando yo presenté la gráfica ven el promedio, como dice José, no hay diferencias entre un arroz continuo que un arroz atrás de arroz, pero si ustedes ven las 9 años, las cajas son mucho más grandes en el arroz atrás de pastura. Quiero decir, la variabilidad es mucho más grande en el arroz en rotación con pastura que en el arroz atrás de arroz en rotación con pastura que en arroz continuo. Entonces, si en una gráfica de estabilidad que yo presenté, cuando yo abro todas las fases, yo no lo dije, pero cuando yo abro todas las fases, la única que me da pendiente 0 es el arroz continuo. Quiere decir que a medida que voy a ambientes de alto potencial productivo, está planchada totalmente. Y en el caso del arroz sobre arroz, pero en rotación con pastura, la pendiente es significativa. Quiere decir que cuando me voy a ambientes de alto potencial productivo, realmente capitaliza en ese momento. Ese comentario quería hacer nomás. Perdón, por el arroz sobre arroz, o sea, no en el continuo. ¿Cómo es el manejo? Perdón. ¿Cómo es el manejo del que el rastrojo un año solo? Y o sea, porque el arroz continuo, digo... El arroz continuo es arroz continuo con trébol alejandrino. ¿Cómo ves cuando terminás de cosechar? No se mueve, se rolea nomás. Se rolea. Bueno, capaz que un poco en la línea de lo que dice Freddy, eso es uno de los temas interesantes. Claro. ¿Cómo manejamos los rastrojos para que levanten su rendimiento? Estoy totalmente de acuerdo, que hay que ubicar los esfuerzos en la punta de los techos y en las brechas, que están, o las situaciones que generan brechas. Pero capaz que está bueno, Jesús, que haga un comentario. No, es tal cual y bien importante el enfoque que hacen. Nosotros lo decimos internamente que un solo arroz tiene el poder de 15 arroces consecutivos. O sea, un solo año de rastrojo de arroz, el efecto es muy fuerte. La hipótesis actual es que generamos una distorsión fuerte a nivel de los procesos microbianos del suelo y es coincidente con otros colegas que están mirando otras cosas. Punto 1. Estamos convenciéndonos de que no lo arreglamos con insumos. No es tecnología de insumo más nitrógeno o más no sé qué. Va más por lo cultural, prácticas culturales. No lo dije hoy, pero ya que lo mencionás, Hernán, hay uno de los tratamientos que tiene el tema de rastrojo, la línea de investigación, que es tratar de incorporarlo y airear el suelo con una rastra enseguida a la cosecha y después otra previo al laboreo de la próxima siembra, y tampoco encontramos diferencia con una o con dos.
O sea, son fenómenos que realmente distorsionan el suelo. Y también mirando datos para atrás entendemos por qué esa rotación que se saltea a un verano de arroz, 2 arroces consecutivos pero con un verano libre, levanta esa limitante, porque permitimos que los procesos naturales del suelo se recompongan. Entonces capaz que, repito, no es tecnología de insumo, por lo menos de los insumos clásicos que estamos manejando, capaz que viene por algo vivo, entrar con microorganismos, entrar con otro tipo de cosas. Pero el primer año sabíamos que nos podíamos topar con eso y dejamos el primer año para evaluar para dónde disparaba. Tenemos 2 años más para experimentar ahora y tratar de levantar las limitantes esas que vimos que no podemos responder. No vamos a quedarnos quietos con lo que ya habíamos planteado originalmente. Vamos a adaptar los tratamientos para ver si afrontamos ese desafío que es grande. Roberto. Pará que había alguien que había levantado el manso. No, la pregunta también un poco asociada a todo lo que se está hablando de la problemática del rastrojo. Hubo un dato que preguntó José, que seguramente él lo haya mencionado, pero yo no retuve, pero llama mucho la atención que cuando salimos de un rastrojo, que sembramos una cobertura, una leguminosa, con todos los problemas que estamos teniendo para implantarla, incluso atrás de un laboreo de verano, que haya logrado tan buena productividad atrás de un rastrojo de arroz, en el caso de la leguminosa. Entonces, ¿qué tan grande es SN? ¿Qué tanta experiencia hay en esos datos que presentaba José, en esa productividad de una leguminosa atrás de un rastrojo de arroz? Esos datos los ha armado esos datos los ha preparado y los ha analizado en varios trabajos Walter Ayala. Y son el resultado de ese experimento que tiene 12 años. O sea, y esa caja te muestra un poco lo que decían, no me acuerdo si Emiliano o Hernán recién, de la variabilidad que existe. El comportamiento de trébol alejandrino en rastrojo de arroz, obviamente, con todas las ponderaciones que tiene, cosechado, en seco en general y con distribución de rastrojo, son esos, son 2 toneladas y poco en el periodo de crecimiento que va desde la cosecha del arroz, los últimos días de marzo, primeros de abril, porque en general ha sido merín lo que ha predominado en los últimos años, hasta la finalización de ese verdeo, que puede ir en algunos casos para arroz o en otros casos para sorgo, los primeros días de septiembre. Le damos un poquito más de vida porque sabemos que es más fácil mejor dicho, no sé si es más fácil de terminar, sino es de descomposición más rápida, no precisa los tiempos que precisa un regras de pastoreo que es mucho más complicado. Gracias, José. Roberto, y tenemos espacio para 2 preguntas más. Así que siguiendo con la línea tuya, hay una de las alternativas a plantearse dentro del proyecto de arroz laboreo, pero con una leguminosa al medio, digamos, de salida de ese laboreo. ¿Del laboreo o del rastrojo? Del laboreo. ¿De verano? No, lo simulamos con una soja por la calidad de residuo. Tenemos un laboreo de verano estándar, una soja, no, pero pasturas no. Pero porque otra de las alternativas que digo de algunos sistemas que venían trabajando sin soja, pero con laboreo de verano, ¿qué pasa cuando vos le metas una leguminosa tipo el persa al medio, en esa salida del laboreo antes del arroz, si no estás trabajando en un plafón un poco más alto? Esa es la idea, digamos, de gente que no asimila el cultivo de soja dentro de su esquema. Sí, pero no está relacionado a los rastrojos eso, ¿no? No. Estamos hablando de el aporte que pueden hacer los puentes verdes en distintos momentos. Sí, creo que José ya comentó eso, el aporte es claro, de ese cultivo de servicio es más aporte de nitrógeno. En el caso nuestro, el laboreo de verano lo mantenemos pelado, aplicamos glifosato ni bien empezamos a ver verde, porque queremos cuantificar un laboreo, o sea, suelo desnudo, rastrojo. 2 más y cerramos.
El único comentario, Roberto, a tu planteo era una de las posibilidades, lo pusimos, era la primera, creo, si mal no recuerdo. Que estabas conversando, no prestaste atención. Estabas discutiendo el partido de anoche, mira que el partido nuestro es hoy. Contame otra cosa, José. Una última pregunta, porque todo esto de los pastos que hay ahí en el medio, te agarra Alex y te dice, echale ganado, ¿no? Y entonces, incluso los que fueron a la reunión del plan agropecuario del otro día, justamente eran el dueño del campo opinaba que como se hacía una pradera de raigras con alejandrino, eso le iba a aportar un montón de nitrógeno al arrocero. No se veía un alejandrino ni con lupa, ¿no? Entonces digo, bueno, eso está dentro de las cosas a investigar. Se habló hoy, vos lo dijiste claramente, yo soy bastante más del lado tuyo, que la pisada no me gusta, a algunos hasta les gusta, ¿no? Pero se abre una brecha acá importante en el sentido de que en los sistemas de ping-pong que han aportado campo a quienes tenemos poco campo, ¿no?, para rotar, va a abrir los ojos de los ganaderos a querer meterle ganado en esos puentes verdes o demás, y bueno, ¿y qué ocurre ahí? Corto y parafaseando a Juancho Ferrés, y va a depender del intercambio y de renta que suceda en cierta forma. El uso ganadero es una posibilidad para aquellos que pueden, para aquellos sistemas que eventualmente pueden incorporarlo, y de hecho son muchos. Y después va a haber un grupo que va a haber que rediseñar y pensar en rediseños alternativos. Y respecto a tu planteo, sí, como todo, comienzo tienen las cosas, y vamos a ver cuáles son las preguntas de investigación que se plantean y cuáles podemos contestar en estos 3 años que va a dar un proyecto, y que no va a ser el último, quizás es de los primeros que va, de los primeros no, porque esto no tiene comienzo, pero va a ser uno que va a tratar de sistematizar información para empezar a sistematizar información para ese tipo de sistemas que se han generado en los últimos 10 años en el país, que antes no eran raros, ¿verdad? Bueno, si no hay más preguntas, agradecer a la mesa y a ustedes también, y invitamos a Clara para que haga el cierre final.